nos dice que tiene signos de puntuación. Aquí vamos a ver lo que es el punto y la coma. Representa una pausa mayor que la de la coma y menor a la del punto. Lo empleamos en estos casos para separar oraciones cuando éstas llevan comas, para separar oraciones en las que exponemos un hecho y una causa o consecuencia de este, para separar oraciones que son independientes entre sí, pero que guardan una relación de sentido, y para indicar una pausa mayor que la de la coma delante de las conjunciones, pero, aunque, es decir, sin embargo, etcétera. Entonces, Amiguitos, ten cuidado. en estos casos utilizamos lo que es el punto y la coma. Ahora vamos a ver en qué casos se utilizan los dos puntos. Empleamos dos puntos en estos casos antes de iniciar una enumeración, detrás de los encabezamientos de cartas, instancias, cuando la oración que sigue es un resumen o expresa una consecuencia de lo que se acaba de decir, antes de introducir una cita textual, después de palabras o expresiones como, por ejemplo, a saber, declaró, certificó. Entonces, en estos casos dice que se utiliza los dos puntos. Vamos con los puntos suspensivos. Utilizamos los puntos suspensivos para señalar una enumeración que está incompleta, indicar que un texto está inacabado, indicar que alguien duda o titubea, mostrar sorpresa o expectación. Ya en este caso utilizamos lo que son los puntos suspensivos. Entonces aquí nosotros podemos ir viendo, podemos ir aprendiendo cuándo es que se llega a utilizar todo esto de los puntos de los signos de puntuación en el caso de los textos académicos. Vamos con las comillas. A las comillas las utilizamos para dar un énfasis especial o irónico a una expresión, destacar una palabra extranjera, un apodo o un seudónimo, llamar la atención sobre una palabra inventada o vulgar, en los textos manuscritos para destacar el título de los artículos o trabajos. Las comillas también sirven para señalar la reproducción textual de una cita o unas palabras. Vamos con la raya, que vamos a ver que este es muy diferente a lo que es el guión, ¿sí? La raya es un signo de puntuación que utilizamos en estos casos para encerrar aclaraciones o incisos que interrumpen el discurso. Debe colocarse una al principio y otra al final. En los diálogos, para indicar la intervención de distintos personajes y para introducir o enmarcar los comentarios y precisiones del narrador. Ahora, vamos a ver cuándo se utilizan los guiones. Lo usamos en estos casos para cortar palabras al final de un renglón, para unir ciertas palabras compuestas, para indicar una numeración que es correlativa, para separar las cifras de una fecha, sea en números arábigos o romanos. Ahora vamos a ver en qué casos se utiliza el paréntesis. El paréntesis lo usamos para introducir oraciones o frases aclaratorias
que estén desligadas del sentido de la oración en la que se insertan, para insertar aclaraciones como fechas, lugares, etcétera, para separar la oración, datos como fechas, página, provincia, país. Ahora, vamos a ver lo de los corchetes. Los corchetes equivalen a los paréntesis, pero solo los utilizamos en casos especiales. Cuando es preciso introducir alguna nota aclaratoria dentro de un texto que va entre paréntesis. Cuando la transcripción de un texto queremos interpolar alguna aclaración o alguna palabra o letra omitida en el original. En las citas textuales para encerrar algún comentario de la persona que cita para que no se confunda el comentario con el texto que estamos citando. Y por último, vamos a ver lo que nos dice otros usos de la coma. Los conectores como además, asimismo, sin embargo, ahora bien, no obstante, por el contrario, así pues, por consiguiente, aún así, por lo tanto, es decir, o sea, por ejemplo, en definitiva, en primer lugar, en segundo lugar, por último, pues bien, y otros similares colocados al principio de una oración deben separarse del resto a través de una coma. Cuando estos nexos van en medio de la oración, los escribimos entre comas. Colocamos la coma antes del pero que se une dos oraciones de modo adversativo. Es decir, que establece una oposición. Podemos evitar este signo cuando ligue palabras y no oraciones. Entonces, prácticamente hemos visto un poco de lo que es la escritura. Nos decía la ortografía en la redacción de textos académicos. En sí, lo que nos dice la ortografía es cómo se debe estar redactado, cómo debe estar unido, entrelazado, cómo debe ponerse todos estos signos igual de puntuación para elaborar lo que es un texto académico o incluso cualquier tipo de texto, puede ser un discurso, una redacción. Entonces necesitan estos puntos, estos signos de puntuación que aquí nos da digamos, los casos en los que debemos colocar estos signos y se nos va a hacer mucho más fácil al realizar algo, al realizar tal vez, eh, no sé, si ustedes ya llegan llegan al final, llegan a graduarse. Entonces, como en este caso, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con lo que es el proyecto de grado. Entonces, yo pienso que esto de aquí, el proyecto de grado que ustedes tienen que realizar, al final les va a servir muchísimo, ¿sí? Entonces, tal vez tienen alguna duda, algo que quieran preguntar, algo no se entendió o damos ya por terminada la Sí clase. está entendido, ingeniera. Ya, espero que así esté por los demás también, que esté entendido, que esté entendido todo. No es algo difícil, ¿sí? Entonces, como ustedes bien saben, en la próxima clase les enviaré lo que es la tarea que ustedes tienen que realizar, ¿ya? Entonces, como siempre ustedes ven, es relacionado a lo que vimos en la clase. Listo. Entonces, si no tienen ninguna duda o alguna pregunta que quieran realizar,
Entonces vamos a